Estimados televidentes, llegamos a la entrevista central del programa. En esta oportunidad recibimos a Marcelo Reyes, presidente de la Federación Nacional del Arroz, o FENARROZ, con quien vamos a debatir temas de alta vigencia en estos momentos por tratarse del alimento por excelencia de la dieta dominicana. Bienvenido, Marcelo, al programa de nuevo y motivados en que debatamos los temas relacionados a este cultivo y este alimento por excelencia de la dieta dominicana. Muchas gracias, don Oscar, por invitarnos aquí a su programa, tocando tópicos de la agricultura nacional y ver cómo esclarecemos un poquito las informaciones que se han vertido referente al sector arrocero nacional y referente al campo dominicano, vamos a llamarle así. Sí, en este sentido yo creo que vamos a comenzar un poquito con la parte quizá intrínseca de cultivo y de los factores que afectan la producción nacional. Por ejemplo, ya se han planteado varias alternativas de la parte de la intermediación, mejorarla. La parte, por ejemplo, de mecanización de cultivo al máximo a nivel de finca. Hay un sistema de cultivo que yo lo he promovido aquí ya hace años atrás. He promovido por el ICA, Instituto Americano de Cooperación Agrícola, que es el sistema intensivo de cultivo del arroz, que se basa en una serie de controles principalmente del agua, que se gasta quizás hasta la mitad menos de lo que se gasta normalmente, la fertilización controlada, la cantidad de plantas por metro cuadrado, si lleva un control. O sea, todos esos factores inciden en bajar costos y aumentar la productividad. Se ha planteado adoptar esa metodología, principalmente con los pequeños productores de la reforma agraria, por ejemplo, el IAD. Y entonces todo ese tipo de cosas son las que yo diría que fuera bueno que tú nos des tu visión de cómo están ustedes a nivel de campo en ese sentido. ¿Qué hemos hecho, qué hemos logrado y hacia dónde tenemos que caminar? Miren, hay bueno resaltar algo. Los productores agrícolas de aquí de la República Dominicana han venido llevando una serie de cambios que han ayudado a aumentar la productividad. Si usted analiza cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en el año 2006, 2004, 2005, la producción nacional era de 7 millones de quintales de arroz. Hoy en día hemos llegado a producir hasta 14.7 millones de quintales en las mismas áreas sembradas. Eso quiere decir que hemos aumentado la eficiencia. ¿En base a qué? A manejo de genética, que han venido variedades y se han trabajado variedades que han ayudado a aumentar la productividad, número uno. Los trabajos de mecanización agrícola hemos mejorado mucho en cuanto a nivelación de suelo, en cuanto a la utilización de equipos para realizar muros, y eso hemos también aumentado la eficiencia en tiempo de las operaciones que hacemos. ¿Qué otra cosa podríamos resaltar? Las fertilizaciones aquí se manejan con análisis de suelo que ya están mapeados a nivel nacional. Las casas privadas han hecho un trabajo excelente buscando cuáles son los requerimientos nutricionales que tienen nuestros terrenos para darle al cultivo lo que necesita. Entonces hemos venido avanzando. Recientemente estaba viendo que existe una aplicación ya satelital con inteligencia artificial donde tus suelos tú los puedes tener monitoreados con una biomasa, cómo va el crecimiento, cómo están las aguas, cómo están algunos cambios que se dan. Y yo mismo dije que lo iba a implementar en un área de mi finca para ya ir interactuando con esa nueva tecnología y ver si podemos eficientizar algunos aspectos como lo que usted menciona, el uso de las aguas, el uso de ser más eficiente y preciso con las aplicaciones. Y vamos a entendernos, hemos ido avanzando. Si usted analiza también ya las aplicaciones agrícolas vienen dando con dron, con aviones, hace muchos años. Y es un sector que ha venido dinamizándose bastante. Asumiendo tecnologías. Asumiendo tecnologías. Lo que tenemos que entender es algo que podemos mejorar, sí, en algunas zonas, en otras no, por las condiciones de suelo, como la siembra mecanizada, que lo realizan en la zona de Mao y vienen muchos años haciéndola ya, pero hay otras zonas que no se va a poder hacer, como la del Cibao Central por la alta pluviometría, aunque cuando el tiempo lo amerita, hay gente que ya lo está haciendo.
Conozco muchas personas que han ido sembrando mecanizado. Por ejemplo, ahora este año que ha caído mucha agua, muy pocas personas lo van a poder hacer. Entonces, tiene sus limitantes. Es como una caja de herramientas que usted tiene ahí y usted coge la que más le convenga para determinado momento que se presente. El arroz no se siembra en invernadero, es a campo abierto, extensiones de tierra de 50, 100 tareas, que la operatividad va a depender de las condiciones climáticas. Pero en esa línea que tú planteas, la extensión de tierra, tú sabes que tenemos un problema, yo diría que sociopolítico, que es el asunto de la reforma agraria, que agrupa miles de pequeños productores, desde 30 hasta 50 tareas, producto de ese proceso de repartición de tierra. Y lo más grande, que primero, yo siempre lo he dicho aquí en el programa, y lo he sostenido, se comenzó como colectivo, bien, pero después comenzaron con la individualización. Entonces tú vas a uno de esos proyecto Juan Rodríguez, entonces tú hayas 3 parcelas sembradas en diferentes, uno ya macollando, otro comenzando a florecer, o sea, y otro un monte, y que esto, no, que ese no sembró en esta cosecha, que no quiso sembrar, o sea, una anomalía. Dice, pero ¿por qué permitimos, por qué promovimos eso de la individualización? Cuando eso está probado ya en el mundo entero, que la extensión y la colectivización es lo que garantiza un mínimo de eficiencia. Mire, lo primero que tengo que decir que la reforma agraria ayudó a democratizar la producción nacional y fue una medida que se tomó por el doctor Joaquín Balaguer para evitar que la República Dominicana se convirtiera en un Cuba. Eso ayudó a que las economías locales tuvieran de qué vivir, tuvieran de qué comer. Dahora bien, la concepción del proyecto se desvirtualizó mucho porque fue todo regalado. Cuando usted analiza todo lo que le dieron casas, le dieron tierra, le dieron factorías, le dieron maquinarias agrícolas. Balaguer se lo dio todo. Entonces, lo que no le dio fue educación para que esa población asimilara y lo ayudara a administrar esos bienes que se le entregó. Y al no haber un concepto de educación, porque Balaguer nunca promovió la educación como tal, que entiendo yo, y me estoy metiendo en un aspecto político, pero eso limitó a que esos proyectos se consolidaran más. Ahora bien, desde mi punto de vista, comunidades como Hostos, comunidades como la línea noroeste, el crecimiento que ha tenido después de la reforma agraria y del arroz es sumamente importante económicamente. Ahora, ¿qué hay que hacer con ellos? Bueno, aquí de donde venía la tecnología era de Estados Unidos y que donde son grandes extensiones de tierra. Y aquí, yo lo digo a manera de broma, el patio de la casa de un productor estadounidense gringo es la parcela de un productor de aquí. Entonces, es muy difícil tú tener una competitividad por escala cuando se dan esas distorsiones tan grandes. Entonces, aquí hay que buscar la manera de mirar tecnologías que hay en Asia, y ha llegado muchas. Si usted ve los tractores pequeños, ya no son esos tractores inmensos que llegaban aquí, de esos John Deere grandísimos, ya hay John Deere pequeños, ya hay cubotas pequeños, ya hay maquinitas de cortar arroz pequeñas, que son las que han jugado un rol y han hecho un cambio de tecnología más fuertes cuando se analiza por el corto periodo de tiempo. En 3 años se cambió, 4 años la tecnología con la que se venía haciendo la preparación de tierra y el corte de arroz. Entonces vamos encaminados a una inclusión de esos sistemas que son más pequeños y que contribuyen a mejorar la reforma agraria. Como anécdota, para que la gente entienda el concepto de lo que estamos manejando, lo que es la extensión. Una vez hice un reportaje aquí de un productor de Texas de arroz, que él con la esposa, 3 hijos y 2 ayudantes mexicanos manejaban casi 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. Entonces, estamos hablando, señores, de 32.000 tareas. 32.000 tareas. 32.000 tareas entre 7 personas. Y aquí eso serían 10 proyectos de la reforma agraria. O sea, estamos en 2 mundos diferentes. ¿Cómo vamos a lograr una eficiencia en ese nivel?
Bueno, y los niveles de subsidio que tienen los Estados Unidos son bastante fuertes. Es una situación que limita mucho a la producción nacional, donde el único subsidio que podemos decir real que tenemos es el agua, después más ninguno, y ya la han ido subiendo con el tiempo un poquito más lo que es la Junta de Regantes. Entonces, nosotros somos superhéroes, vamos a llamarle así. No, claro. Y la otra situación que le digo, aquí el arroz, en la pandemia, gracias a Dios, aquí estuvimos hablando de todo y de enfermedad, pero no de hambre. Aquí hubo comida para todo el mundo, pero nadie se dijo qué pasaba con el arroz, ni qué está pasando con el arroz. No. Simplemente había arroz suficiente para comer. Faltaba, nadie pensaba en eso. Es así. No, pero Marcelo, yéndonos al otro extremo de la cadena, porque estos son la parte primaria, voy a decir, un extremo de la cadena. Están ahora los comercializadores en el otro extremo, ya finales en diferentes grados. Vamos a ver un poquito sobre eso para ver el origen de esta pequeña crisis, entre comillas, que se ha dado en las últimas 2 o 3 semanas. Y, por ejemplo, sería importante que tú explicaras cuál es el esquema de después que el arroz sale de finca, cortado ya en un camión que se va para, más o menos, ¿qué sigue? ¿Es simplemente va a la factoría y de ahí al consumidor final o hay otras vías? Miren, el sistema arrocero nacional, cuando nosotros cortamos el arroz en el campo, puede utilizar 3 caminos de comercialización para llegar a las factorías. Número 1, iría directo de la factoría. ¿Del productor a la factoría? Del productor a la factoría. Okay. Eso es el número 1. Hay otro mecanismo que va del productor a las tiendas de insumos o financiadores y luego va a la factoría. Eso es por cuestiones de logística, camiones y ese tipo de cosas. Que facilitan los abonos, financian todo. Sí, y ellos facilitan también la operatividad, porque no es lo mismo una factoría tener un representante en cada zona, como se hacía antes, pesadores, camiones, moviéndose, que tener una gente allá abajo en Limón y Yuna para mandarle el arroz allá a La Vega, un ejemplo. Están esas personas que se encargan de levantar el arroz, subirlo a los camiones y mandarlo a la factoría. Y está el otro mecanismo que es las cooperativas, que tienen su engranaje que va desde el productor, de sus asociados, a la cooperativa y de ahí entonces iría al comercio. Esa es la forma en que el arroz llega a las factorías. Entonces hay una factoría también de la reforma agraria que yo creo como 10 veces la han remodelado todo y vuelven y la reparan ese papel, ¿en qué incide eso realmente? Mira, la factoría de reforma agraria han venido en un proceso de cierre, aunque estas autoridades han querido rescatar muchas de ellas. Pero es que como 7 rescates que hemos hecho ya, yo creo que hemos gastado, ¿con qué haber hecho? 50. Bueno. Oye, Marcelo, desde los años 80 estoy oyendo que van a reparar, que gastaron cuántos millones en nuevos equipos. Es la situación de administración. Yo vi creo que la que está ahí en Nagua, la de los italianos, el proyecto, creo que lo está asumiendo el Banco Agrícola, y así sucesivamente, pero es una situación de manejo empresarial, vamos a llamarle así, que se puede dar a lo interno de esas empresas reformadas o semiestatales, como le llamamos, pero hay que ver que el Estado dominicano está haciendo su esfuerzo nueva vez, porque eso juega su equilibrio en muchos puntos de vista. Hay que esperar a ver cómo se logra reformar. Yo creo que la visión de eso es secar arroz y vender arroz seco ya a las demás factorías que tienen cierto nombre. ¿Por qué? Porque así usted no está cargando agua, no está cargando impureza, y ya que cada quien pueda comercializar ya sus marcas en blanco y eso. Porque yo entiendo que el proceso de comercialización de arroz blanco es donde más intríngulis le da a ese tipo de proyectos. Y entonces, en esa línea ya, con ese cuadro ya definido, la parte de lo que es la clasificación y la calidad del arroz, explícanos un poco esa parte de lo que es, qué da el grado de arroz y cuál es, porque una cosa que yo mismo he visto y se lo he comentado fuera de cámara, el asunto de que tenemos como, yo creo que yo pedí la cuenta ya de 8 o 9 o 10 clasificaciones de arroz. Hay un arroz premium, hay arroz orgánico, hay arroz Bamati, hay arroz super selecto.
selecto A, selecto B. O sea, ¿por dónde que nos vamos? ¿Cuál es la clasificación realmente del arroz que tenemos o que debiéramos tener? Mira, el arroz es un producto único y cuando llega a la factoría del campo, el arroz va a una fosa y va al proceso de secado. Y ahí el arroz llega a un proceso que se le lleva la temperatura, que puede ser de 25, 26 grados Celsius, se lleva a 12 grados Celsius. Esa de humedad estamos hablando. Cuando llega ahí, tú tienes dos opciones. O lo guardas en silos o como un saco hasta que el consumidor lo requiera, o lo pasa a molinería. Bueno, ya llegó a molinería ese mismo arroz, y ese arroz tú puedes sacarle ciertas calidades de acuerdo a la presentación que tiene el arroz visual o en su defecto a las mezclas que tú puedas dar. Ahora, aquí las 4 clasificaciones son las siguientes. El arroz premium es con menos de un 5% de rotura. De grano partido. De grados partidos. El arroz selecto A, que es el que más se consume, los selectos, en un 65, 70%, el selecto A debe andar más o menos de un 5 hasta un 12, o de un 7 a un 12% puede andar el selecto A. El selecto B puede andar de un 12 hasta llegar a un 19 y el arroz superior de un 19, un 20 hasta donde llegue. Pero recuerden, siempre es el mismo arroz, lo que varía la calidad culinaria es el grado de grano de partido. ¿Qué se ve? Se ve más bonito y la gente come con los ojos. Pero si usted cocina un arroz culinariamente de palatabilidad, un arroz selecto B y un selecto A, le va a saber igual y debe cocinar parecido igual. Ahora, se ha creado el concepto de marcas, que se la ponen en una fundita bien bonita, con unos colores bien bellos, generalmente es el arroz premium o gourmet, como le llaman, y esa fundita tiene un precio que no está regulado. El que toma la Comisión Nacional Arrocera es el selecto A, que hoy en día debe estar a 31.70 saliendo desde la factoría, la libra, el selecto A. Ahora, el selecto B puede estar más barato, el superior puede estar más barato, pero si usted analiza el arroz premium o gourmet, va a estar más caro. Entonces usted decide el que usted compra, pero el que está regulado es el selecto A. Hay otras variedades, como usted dice, el basmático, que cuesta 400 pesos la libra, que aquí no se produce en el país, un arroz aromático, está el arroz vitaminado, que puede tener otro precio, está el arroz... ya es orgánico también, ya hay una línea orgánica. No le he visto la línea orgánica. Aquí han querido... Pero hay gente que ha comenzado. Sí, que ha comenzado, pero no la he visto en los supermercados. Hay que ver también una línea que tienen de arroz vitaminados y así sucesivamente. Pero eso es lo que están buscando es, o integral, lo que están buscando es una diferenciación en el mercado y a eso le agregan un valor. Es lo que yo digo, hay dos carros. Está el Toyota y está la Lexus. Ambos tienen precios diferentes. Son vehículos buenos, son vehículos que te van a mover hasta cierto punto, pero cada uno tiene un segmento de mercado diferente. Si usted tiene el poder adquisitivo de comprar un vehículo más caro, usted lo compra. Pero si no, el que usted está comprando, el Toyota, es bueno, lo nutre, tiene los niveles de vitamina, de todo, y es el que más se vende. No, seguro. El integral es uno de los que he visto ya a nivel de supermercado con más ya varias opciones de marca y más abundante. Está comenzando como a popularizar más eso. Sí, el arroz integral lo que pasa es que no está pulido, nada más le dan un descacarado al grano y no le dan el grado de pulimiento para convertirlo en blanco. Entonces es un arroz que tiene más fibra y alegan que tiene más nutrientes. Entonces hay un segmento de la población que quiere comer más sano y entonces lo agrega a su dieta. El mecanismo de cocinarlo es un poco diferente, es un arroz que hay que ponerlo en agua un tiempo antes, en agua para que se pueda ablandar y un sinnúmero de cosas, pero son segmentos de mercado. Hay gente que quiere comer arroz vitaminado, un ejemplo, porque le llama la atención y así, pero esos son segmentos de mercado y esas empresas grandes que hacen mercadeo, que hacen manejo de diferenciación del mercado, lo están haciendo. Sí. Pero ahí le ponen el precio que ellos quieran. No, está claro.
Marcelo, pero vamos, como dicen los ciudadanos, a entrar a Victoria un poquito más a fondo para ver de tu mora hasta dónde que llega. Como dicen, la situación actual en cuanto a lo que es inventario nacional de arroz, cosecha pendiente y el tejemaneje que se armó con que los precios habían aumentado hasta un 60% según la asociación de comerciantes, otro 50%. El ministro, por otro lado, regado diciendo que no, que eso es una especulación grosera. Vamos a debatir un poquito eso. Miren, la producción actual de arroz está en 4.750.000 quintales. Eso es el inventario actual a mayo. Eso quiere decir que tú tienes un consumo de 1.1, 1.15 más o menos, que es lo que se habla, de 3 meses y medio. Entonces no hay necesidad de estar hablando de que hay escasez de arroz. Ahora bien, en campos que quedaban en pie a esa fecha, el 1 de mayo, que fue que se hizo el inventario, aproximadamente 1 millón de quintales. La producción de ahora, con referente al año pasado, que cierra en julio, al 30 de junio, 1 de julio, sí. La diferencia que puede haber son 100 o 200.000 quintales de una producción a otra, que no es significativo para variar tu mercado, porque es menos de un 1%, vamos a llamarle así. Entonces no le veo el impacto que podría tener en cambiar un comportamiento de un mercado. Se autorizó en la CONA un desabasto de aproximadamente 50.000 toneladas por el concepto de que el arroz está un poco fresco y si se manda así, el que tenemos en inventario puede llegar a pastar. Culinariamente eso no es bueno y muchas empresas quieren cuidar el valor de su marca, que es un arroz que siempre granea, que te dicen, o un arroz que siempre está, que mantiene ciertas condiciones después que se enfría, y por eso se está trayendo ese arroz. De diferentes lugares se ha traído, tradicionalmente era de Estados Unidos, hoy en día se ha traído arroz de Uruguay, arroz de Brasil que viene en camino, arroz de Guyana, hasta de Pakistán se ha traído arroz. ¿Por qué ha venido de tantos lugares? Las condiciones climáticas a nivel mundial han hecho que el comportamiento de los mercados internacionales se distorsionen y aumenten. Hoy en día la tonelada de arroz debe andar a cerca de los $750 por tonelada. Entonces ha habido y no hay. Entonces ha habido que ir a buscar en otros lados. Eso, de esas 50.000 toneladas que se van a dar los detallistas que hicieron en un momento dado, que se le asignaran permiso, responsablemente el ministro de Agricultura dijo que no, que eso era un inventario estratégico para manejar una situación específica, y se molestaron y tiraron declaraciones un poquito alegres, creo, y no con toda la verdad necesaria. Sí le puedo decir que el arroz ha aumentado un poco de precio, pero no a las proporciones que ellos hablan. ¿Qué estimado tú tienes de aumento, digamos, los últimos 6 meses? Lo último, mira, yo lo evalué en periodos de año. De enero a la fecha ha sido un 13%. De enero a la fecha. De incremento. De enero a la fecha. ¿A qué nivel? Porque es que también tenemos, no es lo mismo un colmado de barrio que un supermercado. Bueno, a nivel de factoría ha aumentado un 13%. Ahora hay que ver a nivel de comercio cuál ha sido el aumento, pero se puede traducir a un 19%, un ejemplo que le llegue al consumidor final. Pero si usted agarra y le da ahí un ejemplo a 31.70 que está la libra hoy en día por la Comisión Nacional Arrocera y lo multiplica por un 20%, que es un margen de comercialización bastante interesante, eso le puede llegar el precio a 39 y algo. 40 pesos, digamos. No creo que llegue a 40. Lo máximo que debe llegar, bueno, si tuviera una calculadora, ¿usted tiene una calculadora ahí? Sí, aquí. Vamos a hacer el ejercicio que hacía mucho mejor y no especulamos. Ok, 31.70. 31.70 por 1.20. 38,4 centavos. Así debería estar llegándole el arroz selecto a la población. Y ahí tienen un margen de comercialización de un 20%, que no es malo, ¿eh? No. Entonces, hay que analizar las informaciones, de dónde vienen, qué provocan y qué es la causa. Entonces,
Hay que, una vez se dice que el ministro tuvo la razón en contestar de esa manera y entiendo que sí, porque en la Comisión Nacional de Arrocera tratamos de que las cosas vayan acorde sin afectar a ninguno de los sectores y mucho menos a la población. No, está claro. Y hay un asunto, es que uno muchas veces se pone a ver los medios, es que hay una cosa, te mandan correo, muchas veces está medio difuso, pirateado, que YouTube, y hay tantas cosas, la comunicación está tan difusa que ya mucha gente no sabe a quién creer. Yo tuve un reportaje en los canales de televisión donde van los reporteros a los colmados, entonces tú hay una gente que te está diciendo en el colmado que la está pagando 60 pesos la libra, 50. Entonces se va creando como una lluvia de informaciones que confunden a las personas. Miren, hay que entender algo así. El arroz está controlado hasta nivel de factoría. Lo que pasa en el sector de comercio y cuánto se ganan o qué se gana el sector comercio, anteriormente era un 7, un 5, un 7. No sabemos ahora qué nivel de ganancia tiene que tener el sector mayorista o quizá el sector detallista para poder operar o llevar. Pero yo entiendo que son los que menos riesgos toman en el proceso de producción e industrialización. Sí. El riesgo más grande lo está tomando el productor. Si analizamos el año pasado, a finales, hubieron disturbios climáticos que generaron mermas en la producción y la productividad y el campo se afecta. No está claro. Y se pierde dinero, sobre todo. Sí, Marcelo, vámonos ahora, como dice, a enfocar todos estos temas con una visión internacional. Tú sabes ya que hace ya cerca de un año tuvimos aquí un encuentro en el que participaron todos los representantes, tú eras uno de ellos, de todo el sector, analizando lo que era la entrada de Derecata, que en ese momento faltaba un año y tanto. Y ya nosotros comenzamos a advertir de que teníamos que tomar acción en ese sentido. Y la pregunta casi repetitiva, volvemos a lo mismo. Ya estamos a meses de entrada en vigor de este acuerdo. Centralmente, ¿estamos preparados para enfrentar esto? Mira, con toda la variable que implica ese acuerdo. Yo entiendo que el campo dominicano no está preparado para enfrentar un DERECAFTA como viene. Y es por la poca honestidad que presenta el acuerdo referente a los subsidios que ahora le cambian la ayuda, el nombre a ayuda, que le da Estados Unidos a sus productores. Entonces, y a su industria, en sentido general. Yo te voy a decir que siempre hemos discutido, eso es un punto crucial. Nosotros no estamos en capacidad, ni siquiera lejana, de poder equipararnos a la ayuda que recibe un producto de allá con el de aquí, para poder competir bajo ese parámetro, digamos. Yo pongo un ejemplo siempre que me gusta, que es que en enero del 2022, en diciembre del 2022, ellos no fueron competitivos y se les entregó 350 millones de dólares desde el Congreso para su operatividad. De un golpe y porrazo, 350 millones del sector arrocero fueron entregados por el Estado. Entonces, en proporcionalidad con el apoyo que tiene, buscando ellos dos cosas, seguridad alimentaria después de la Segunda Guerra Mundial, sí, sobre todo. Entonces, por eso es que ellos crean ese sistema de política de ayuda con el FARBIMS para garantizar su seguridad alimentaria. Ahora, la República Dominicana no tiene derecho también a garantizar la seguridad de su pueblo. Tiene los medios económicos para hacerlo. Entonces, hay que ver hasta dónde eso nos conviene o no. Cuando vino la pandemia, melaganariamente países como la India y otros dijeron, bueno, cerramos nuestra frontera para garantizar el alimento a nuestra gente. Los muelles se cerraron, todo se cerró. Pero aquí hubo comida. ¿Por qué? Porque tenemos una infraestructura agrícola por las presas que se construyeron y que eso dio origen, esa presa también, a la reforma agraria, porque ahí viene la ley de cuota aparte, sí, que fueron tierras que se... para poder Balaguer tener tierra, aplicó eso. Aplicó la ley de cuota aparte para entregársela a esos parceleros. Y fue con la estructura de esas presas que se hicieron para que este país, esta isla, fuera una isla agrícola. Porque quizás Estados Unidos, México, Guatemala son continentes y tú lo montas en un camión y dale para arriba que va a llegar. Aquí si no llega por agua o por avión, estamos jodidos.
bueno, de al lado de Haití podemos traerla, pero no tienen la infraestructura agrícola de canales que tenemos nosotros. Tenemos una infraestructura agrícola que es sorprendente y creo que en la cordillera septentrional no hay una sola presa, que podríamos ser mejores todavía si conservamos parte de esa agua y no dejamos que se vaya al mar y se pierda al mar. Sí, toda esa de los mogotes, esa zona. Toda esa zona por ahí, desde Macorís hasta llegar, desde Nagua hasta llegar allá a Montecristi, si aparece agua por ahí, aprovecharla, o Puerto Plata, por ahí, por esa zona, y almacenar esa agua, que si no sirve para la agricultura, sirve para la población. Pero esas son obras que no se ven, que no están a simple vista, y que nada más nos damos cuenta cuando no nos llega el agua a la casa, que abrimos la llave y no hay. Entonces, o que no nos llega a nuestros predios. Aquí hay que hacer una política de almacenamiento de agua. No, dice que hay posibilidad de generar 15 o 20 presas en diferentes tamaños. Los estudios han dedicado a eso. Pero hay muchas que no sirven para generar energía y no le interesa a los capitales nacionales armarla. Entonces hay que volver a eso. Son obras que quizás ningún dominicano ha ido a la presa de Monción, vamos a llamarle así, o a la presa de Higüey Aguacate, y no se ven porque están en la montaña escondidas, pero quizás un elevado aquí en la capital se ve, y por eso los políticos quizás inviertan más en un elevado que en una presa. No, y por ejemplo, Monte Grande, que hace el caso último que tenemos todavía, mírate la lucha que dio lograr construir lo que es el embalse de la comunidad. Entonces ahora lo grande, la parte hidroeléctrica y de canales, es que estamos comenzando ahora a licitar para construirlo, para buscar los fondos, o sea, que hace un proceso sumamente tedioso. Bueno, Balaguer construyó la presa sin coger un préstamo. Era con su secretario y al final de la noche dice, me contó un ingeniero, amigo de nosotros de allá de La Vega, que era que todos los ingenieros iban a entrevistarse con él. Entonces él hablaba con su secretario, no sé quién era, y le decía, ¿cuántos recaudados el director del puerto interno y de renta interna que era en ese momento? Y otro más, que es de aduana. Y entonces le decían, tantos millones de todo consiguió y tanto. Y él cogía eso, oye, lo notaba en un papelito, era como uno, tantos millones. Entonces comenzaba, venga usted acá de ingeniero, ¿qué está? Yo estoy haciendo tal obra en Casabido, qué sé yo. ¿Y cuánto usted necesita? 3 millones. Vaya, que se lo vamos a poner 1,5 millones, lo vamos a dar. Y repartía eso como si fuera una pulverita, así. Y fíjate lo que dio. Y ahora nos quejamos de muchas veces criticamos esa metodología, pero fue resultado de eso. Y mira a dónde llegamos, a tener un país. Sí, pero también si analizamos eso, que con la ley de cuota aparte, fueron muchos productores grandes que pagaron esa presa, el 25% que tenían que dar, pero fueron para generar tierras agrícolas. Sí. Ahora, había una parte de esa agua que alimentaba como la de Tavera, Santiago, pero ejemplo, Santiago ha tenido un crecimiento poblacional tan grande, que la presa de Tavera va a dar para manejar eso. Por eso se dan esa escasez de agua muchas veces, lo que ya queda abajo, porque se hizo con una capacidad para la agricultura y una capacidad para agua potable, pero la población ha crecido. Cuando yo estudié en Santiago, la población en el 1996 era de 500,000 de personas que hablábamos. Santiago debe estar cerca de 1,5 millones de personas. Entonces, sigue siendo la misma presa, con más gente, necesitando agua, y eso va a generar un estrés hídrico quizá a los terrenos agrícolas. Pero entonces, ya yéndonos, como dicen en el minuto final, Marcelo, la parte de Derek Casta y su entrada en vigor, ¿cómo tú visualizas esa situación ahora ya, cuando estamos a medio año prácticamente de tu proceso? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque una de las quejas que hay que no hay una respuesta de las autoridades, que se está analizando, que en su debido tiempo se va a anunciar. ¿Pero cuándo lo vamos a anunciar? ¿El 1 de enero del 25? Hay una comisión interministerial que está trabajando en eso. Y siempre lo he dicho, el presidente con el sector agrícola nacional ha sido bastante responsable. Y yo todavía le tengo fe a sus palabras que dio el 27 de febrero del año 2022, donde dijo que el sector, y lo ha reiterado varias veces, que el sector del Derek Casta arroz va a estar protegido. Hay que ver cuál es la manera que sus técnicos lo van a
lo van a evaluar y van a presentarle, me imagino, un conjunto de alternativas, porque hay un equipo interministerial y quizás con algunas personas del sector privado evaluando esas posibilidades. Pero yo entiendo que ya debe dar la información a la población y a los productores para saber cuál es el norte y que no cree incertidumbre en los grados de inversión a nivel de campo y que pueda haber gente que en un momento dado diga, bueno, si es tan riesgoso lo que nos pueda pasar, yo el chin de dinero que tengo no lo voy a invertir en el campo para perderlo. Entonces ya él debe dar ciertas luces hacia dónde vamos. La línea maestra, por lo menos, que se va a pasar. ¿Para dónde vamos? Y más que viene ahora toda esta reforma fiscal y tributaria. Es un momento, yo creo que ideal para asumir todo esto y decir, si necesitamos recursos, bueno, va a venir de aquí, mira de esta fuente. Sí. Me decía un productor amigo que se estaba poniendo tarde para ablandar habichuelas. Y así es que lo está sintiendo el productor en el campo. Que el DERECAFTA ya está ahí y que si no hacemos algo rápido, va a entrar en vigencia y nos va a llevar. Entonces, tú me preguntas a mí, bueno, ya está puesta la segunda cosecha, la que llamamos la segunda cosecha del año. Sí. Ahora, se corta en octubre, noviembre, el productor va a tener el ánimo de seguir sembrando sin tener una visión clara hacia dónde va, o de invertir, comprar maquinarias, comprar equipos para dar servicio. Todo el mundo está a la expectativa y con una cierta recesión. No, y el mismo papel del IAD que produce un 40% de la demanda nacional, con pequeños productores sumamente desorganizados. No se puede decir otra cosa. Si usted analiza Montecristi, la economía de Montecristi depende de un 25% del arroz. Si tú analizas San Francisco de Macorís, hay municipios como Hostos, un ejemplo, Villarriba, que andan entre un 65 y un 70% la dependencia económica del sector arrocero. Entonces, quizás no nos damos cuenta de la importancia que tiene para esas comunidades el arroz, porque es una zona que no se hace turismo y el que está aquí en la capital no va a esa zona y ve lo que genera eso. No es así. Pero yo creo que, Marcelo, con el tiempo que hemos usado, hemos generado bastante información que yo creo que comienza uno a entender un poquito más el público de la situación que tenemos en este sector. Y ojalá que ya en los próximos 6 meses que nos quedan ya de resto de año se arrojen informaciones y medidas claramente definidas para que esto quede claro que cuando entre enero del 25 ya tengamos un norte. Muchas gracias y esperamos en Dios que sea así y que las políticas públicas que implemente el gobierno central y el ministerio sean las más adecuadas y que sirva para beneficio de toda la población. El grado de distorsión que se crea no le conviene a nadie en ninguno de los sectores, porque esos efectos de látigo pueden causar mucho daño. Y lo que vamos a la Comisión Nacional Arrocera es procurar siempre el equilibrio y la racionalidad, porque sabemos que ahí es donde puede estar la preservación del sector arrocero de la República Dominicana. Tanto la industria como el sector productor hemos buscado un sistema de comunicación que lleva años y que siempre ha dado beneficio para todos los dominicanos. Sí, más de 300.000 dominicanos dependen directamente del cultivo. Sí, y los 10 millones la comen también. Que hay que los 10 millones, está claro. Bueno, pues, Marcelo, gracias por tu interesante información y conocimiento del tema. Tú como representante del sector primario, que lógicamente tiene que ser preocupado ante esta situación. Y esperamos que en el curso del año poder recibirte de nuevo si es necesario, los espacios abiertos para cuando tú necesites información que dar al público. Y bien. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a usted por invitarnos y siempre nos reiteramos a la orden. Bien. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Pasen muy buenos días.